Buenos días, bienvenidos a todos, tanto a los que estáis de manera presencial como a todos los que estáis online, en el trabajo, en las oficinas, en casa y demás. Hoy vamos a tener una mesa redonda acerca de cómo construir un recurso de apelación. Y la palabra construir es proceso puesta así, efectivamente, para darle el carácter práctico que queremos que tenga esta mesa redonda. Porque toda esta ponencia esta mesa redonda está enmarcada dentro del curso de alta especialización en litigación civil y mercantil de la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense, en el que, bueno, con un profesorado, creemos, de altísimo nivel, formado por magistrados, directores de asesoría jurídica en la parte procesal, socios de las principales firmas del país, profesores y catedráticos de la Complutense. Creemos que hemos conseguido un elenco magnífico que permite a este curso y a esta escuela pública hacer una formación muy práctica, muy destinada a al día a día forense. Para ello nos basamos en sus conocimientos, sus amplios conocimientos, son todos de reconocido prestigio, y su muchísima experiencia en la práctica procesal. Creíamos que no existía un curso de litigación en todo el panorama de formación español, cuando siempre hay de otras materias, y echábamos de menos esta aplicación, ¿no? Porque creemos que formar un litigador precisamente es lo más complicado que puede tener esta profesión. Por eso este curso va en ese ámbito, con esa idea, y ese es su objetivo, ¿no? Conseguir que aquellos que realicen esta formación salgan con un prurito de litigador muy potente. En ese sentido, como os decía, la ponencia de hoy, contamos con dos primeros espadas, dos juristas de reconocido prestigio y de muchísimo nivel, como es Luis Sanz Acosta, que es magistrado titular de la sección 11 de la Audiencia Provincial de Madrid, en Comisión de Servicios en la sección 28, y también contamos presencialmente con Javier Castresana, que es socio de Allen & Overy, con una experiencia dilatada. Moderará Jesús María González, que es catedrático de procesal de la Complutense, y por supuesto lo que nos toca aquí, sobre todo, que es codirector de este curso. Con lo cual les doy la palabra y espero aprender mucho de lo que nos cuenten. Gracias. Muy bien, buenos días igualmente, muchas gracias. El micro. Muy bien. Muchas gracias, Emilio. Y buenos días al público asistente y a la escuela por su ayuda, siempre inestimable y poco agradecida muchas veces, para que se celebre este seminario. Vamos a hablar, como dice bien Emilio Gude, vamos a hablar del recurso de apelación civil, con dos grandes primeras figuras de la litigación civil en España, Javier Castresana y Luis Sanz Acosta, abogado y magistrado respectivamente. Y tenemos 45 minutos por delante para plantear distintas preguntas sobre la materia. Por tanto, no voy a abusar yo mucho del uso de la palabra. Soy el moderador y por tanto tengo que ser moderado en el uso de la palabra. Así que vamos a ello. Simplemente quisiera, por colocar un poco, si me disculpan el símil taurino, colocar el toro en suerte, sí quisiera hacer una pequeña apreciación para justificar la elección de este tema. Yo, que soy profesor, como bien ha dicho Emilio Gude, soy profesor de Derecho Procesal, repasando el programa de mi asignatura de Derecho Procesal Civil 2, que es cuando se explica la apelación y cuando se explica la segunda instancia civil, me di cuenta de que mi programa, que tiene 22 lecciones, de las 22 lecciones dedicamos 15 lecciones a la primera instancia y una lección a la segunda instancia.
Eso lo digo para que ustedes establezcan el balance del peso que puede tener un plan de estudios universitario la formación sobre la segunda instancia civil. Damos mucha importancia a la primera instancia en todas sus fases, en todas las modalidades procesales existentes, y menos importancia al recurso de apelación, cuando es verdad que el recurso de apelación es pues, un instrumento esencial en la litigación civil y es un elemento esencial para el éxito de nuestro cliente o nuestro éxito como abogados cuando estamos litigando. Así que esa ha sido tal vez la razón de centrarnos en el recurso de apelación, insisto, con dos grandes expertos. Así que yo voy a explicar brevemente la dinámica de este seminario, de esta mesa redonda, que es muy sencilla. Hay público asistente, hay público que está asistiendo a través del ordenador, a través de sus lugares de trabajo, de sus domicilios. Por tanto, tenemos la doble modalidad. Esto va a ser, siguiendo un modelo que se impone mucho en América, más que una mesa redonda al uso, va a ser más bien un conversatorio, va a ser un intercambio de opiniones. Iremos formulando una serie de preguntas, al hilo de las cuales entiendo que surgirán nuevas preguntas, nuevas inquietudes, y por supuesto el público, tanto el presente como el que no lo está, pues podrá formular sus cuestiones. Para los que no están presentes, para los que están conectados online o en streaming, si quieren hacer preguntas, las tendrán que formular a través del chat de la transmisión online. Sí les ruego que, para que haya un mejor flujo de datos, que apaguen sus cámaras y que desconecten sus micrófonos, y así tendremos los menores problemas posibles, ¿no? Creo que eso ya, todos estamos ya en la cultura de los webinars y por tanto todos lo entendemos perfectamente. Bien, pues vamos a empezar, si les parece bien, ya lo que es formalmente el contenido de este webinario o seminario presencial y a través de la web, con una cuestión muy general, ¿no? Desde el punto de vista del juez y desde el punto de vista del abogado, yo creo que, si os parece, tanto a Luis como a Javier, vamos a seguir ese orden primero, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero por establecer un orden, vamos a preguntar primero a Luis, que está lamentablemente no puede acompañarnos por razones de trabajo, pero sí está presente en el webinario. Preguntaré primero a Luis, luego preguntaremos a Javier. Hablando de un recurso de apelación, hablando de un sistema de doble instancia civil como el que tenemos en España, a vuestro juicio, ¿qué es lo que debería ser o en qué debe consistir un recurso de apelación civil? ¿Cuál es el papel, el lugar que ocupa la apelación civil en nuestro sistema de justicia civil? Primero, si te parece, Luis, pues te escuchamos y bueno, pues y luego ya damos la palabra a Javier para que nos dé su opinión. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos. Lamento no poder estar ahí por motivos profesionales, porque después tengo que irme rápidamente a otro sitio, pero bueno, intentaré que no se note mucho mi ausencia en la sala. Agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica la iniciativa. Creo que el curso del año pasado fue un éxito y no, nada hay para pensar que este año no lo va a ser. Bien, y sin más preámbulos, y contestando a la pregunta del moderador, el recurso de apelación en la introducción, yo creo que el profesor ha puesto de manifiesto algo muy importante, y es que hay una apuesta en todas las facultades de Derecho, en el estudio del derecho procesal, hay una apuesta por la primera instancia, con especial referencia a la prueba, a las alegaciones, etcétera, y probablemente hay una poca atención al recurso de apelación. Y esto, efectivamente, a mí me parece que no es correcto, porque o que debería, de alguna manera, modificarse, aunque solo sea por una sencilla razón. Nosotros en la audiencia provincial
en las audiencias provinciales, estamos viendo los asuntos en muchísimos casos prácticamente en última instancia. ¿Por qué? Porque el acceso a la casación es muy limitado. Los motivos son muy tasados, la cuantía es elevadísima y además todos sabemos que hay un filtro muy exigente para acceder a la casación, de suerte que la inmensa mayoría, yo doy fe de ello, la inmensa mayoría de las citas que ponemos en la audiencia provincial terminan en la audiencia provincial. Por tanto, eso ya pone de manifiesto la importancia que tiene el recurso de apelación para ganar un litigio. Es muy importante en la primera instancia, pero por otro lado, pues tiene una trascendencia enorme la apelación, aunque solo sea desde la perspectiva de que es la última palabra. Y por otro lado, y con esto acabo la primera pregunta, hay que decir que el recurso de apelación tiene unas reglas propias que hacen a esta fase del proceso como una fase muy diferenciada de la primera instancia. Es más, cuando los magistrados accedemos por primera vez a una audiencia provincial, tenemos un periodo más o menos largo en función de las capacidades de cada uno para cambiar el chip, para acomodarnos a una modalidad, a una fase procesal radicalmente distinta, con principios en muchos casos propios que bueno, pues hay que comprender. Por eso me parece un acierto enorme, que voy a decir yo, claro, me parece un acierto enorme que se empiece o que se haga referencia así en la parte frontal e inicial de este curso al recurso de apelación, de alguna manera reivindicando su importancia. Muy bien, Luis, pues muchas gracias por tu respuesta, sobre todo por ir directamente al grano, ¿no? Se nota que eres magistrado. Si fueras profesor como yo estarías hablando todavía. Así que muchas gracias. Y ahora le doy el turno de palabra a Javier, a quien agradezco de nuevo su presencia. Y bueno, pues, ¿qué opinas, Javier, sobre el papel o el lugar y en qué debe consistir un recurso de apelación? Bueno, primero, obviamente, es daros las gracias, tanto a Emilio como a ti, por contar conmigo. Sí, en teoría, pero me tengo que acercar más. Muchas gracias por contar conmigo, muchas gracias a los asistentes y muchas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica. A mí cuando hablamos de litigación, una palabra que me gusta mucho es la de persuasión. No tanto la de pelea ni la de enfrentamiento, ¿no? Yo, de hecho, muchas veces a los abogados jóvenes intento llevarles a cada uno tiene que tener su estilo, cada uno tiene que conocer la forma en la que se enfrenta a un reto en una disputa, ¿no? Y hay algunos que tienen pues unas facultades que otros no tienen y tienes que sacar brillo a aquello que se te da bien y ocultar aquello que se te da peor. Y hablando del recurso de apelación, hay un punto también de persuadir frente a quién, ¿no? Y que hay un cambio. La primera instancia, que la vemos mucho, nos centramos mucho y tenemos una gran estrategia siempre contra el rival, pues al final tenemos enfrente al demandante o demandado, contra el que queremos rebatir absolutamente todo lo que diga, ¿no? En cambio, cuando llegas a la segunda instancia, debemos separarnos al menos mentalmente de eso, ¿no? Y de repente nuestro mayor enemigo o nuestro mejor amigo debe ser esa sentencia de primera instancia. Y yo creo que además es algo que he leído a Luis, es algo muy importante, es saber que lo que sí que no es o no debe ser nunca es una repetición de la primera instancia. Es cierto que es un procedimiento pleno, revisorio, que no hay limitaciones más allá de la reformatio imperius, etc. Pero debe ser algo distinto. ¿Por qué? Porque tú lo que estás impugnando no estás presentando de nuevo el caso al tribunal. Lo que estás es impugnando un determinado pronunciamiento. Y la palabra pronunciamiento va a ser muy relevante, yo creo, en esta charla, porque claro, lo que tienes que saber y tienes que conocer perfectamente es la sentencia. La sentencia que apelas o la sentencia apelada o la sentencia de la apelación a la que te opones, la tienes que conocer perfectamente y determinar muy bien por qué has perdido, básicamente. ¿Cuáles son esos pronunciamientos contra los que tienes que luchar? Y saber por qué se han producido esos pronunciamientos, apoyándote sobre todo
en esa sentencia. Luego podemos hablar de incongruencias, incongruencias omisivas, etc. Pero al final, yo creo que lo que tiene que estar en la mente de todo litigador a la hora de enfrentarte a la segunda instancia es, primero, no debo repetir la primera instancia. Yo creo que aquí su señoría lo va a explicar mucho mejor que yo, que bueno, hay veces que sí que les llegarán a la audiencia, pues de nuevo hablando repitiendo todos los hechos y fundamentos de derecho, y no creo que tenga que ser eso. Y la importancia, y luego podemos ir a más detalle, la importancia de determinar cuáles son los pronunciamientos que atacamos, los pronunciamientos de la sentencia que atacamos y las razones por las que se atacan esos pronunciamientos. Luego ya hay matices, ¿no? Que es el saber dónde puedes ganar y dónde no. Y luego hablaremos de la prueba en segunda instancia, etc. Hay veces que hay un pronunciamiento que a lo mejor tienes que evitar atacar. Hay veces que la primera instancia te ha salido mal en un determinado aspecto y lo tienes que abandonar. Pero siempre desde un punto de vista de cómo puedo dar la vuelta a esta sentencia. Y al final es ese punto de nuevo de persuasión de cuál es el eje, como la película de Woody Allen de Match Point, ¿no? ¿Cuál es eso que ha hecho que la pelota haya caído a un lado de la red o no? Determinarlo, conocerlo bien y empujar a que es que lo que no se ha tenido en cuenta, es que lo que nos hemos fijado, es que realmente esto como hay que interpretarlo, esto realmente como hay que construirlo. Muy bien, Javier. Yo no sé si Luis quiere un término damos un plazo de réplica y dúplica. Sí. No lo sé. Esto vamos a darle cierta agilidad, porque esto no es un proceso. No sé, Luis, si tú quieres decir algo. Bueno, sí, simplemente Javier, yo creo que ha puesto el balón en el punto correcto, que yo a lo mejor al principio lo he hecho de una forma un poco más introductoria, y es que siempre me gusta decir esto porque a los letrados les proporciona la visión que tenemos los magistrados de la audiencia. No hay que reproducir el pleito de primera instancia, eso es un enorme error. Todo empieza con la sentencia. Es que la labor del letrado es atacar la sentencia, ese es el recurso de apelación. Por tanto, aquellas se ven, no con mucha frecuencia, pero se ven, aquellas reproducciones de todo el proceso, desde la demanda hasta la sentencia, son desde mi punto de vista erróneas. Yo creo que hay que empezar por la sentencia. Fíjense, algo muy importante que yo siempre digo cuando hablo de la apelación. Nosotros empezamos a estudiar el recurso, nos dan el procedimiento por un lado y el rollo de apelación que se forma como consecuencia del recurso. Nosotros empezamos a estudiar esto desde el recurso, no desde la demanda. Cuando llegamos a una audiencia, y a veces un poco pardillos y novatos, siguiendo el esquema de la primera instancia, empezamos el pleito, yo recuerdo una vez en la audiencia de Cáceres, con un pleito tremendo, muchísimos tomos, una cosa de esas para empezar fuerte. Y empecé desde la demanda, que lleva muchos años en primera instancia. Y cuando llegué casi exhausto al recurso de apelación, comprobé con estupefacción que lo único que se recurrían eran las costas. Y entonces todo el trabajo que había hecho pues había sido un poco inútil, ¿no? Por tanto, todo empieza con la sentencia. De hecho, Javier lo ha dicho muy bien. Todo empieza con la sentencia y por tanto el abogado que apela lo que está es poniendo en cuestión la sentencia. Claro que luego tendrá que hacer referencia a lo que se dijo en la demanda y a lo que se dice en la demanda, pero siempre muy en relación con lo que se ha resuelto en el proceso. Claro que luego tendrá que hacer referencia a la prueba, sin duda, pero el principio es la sentencia. Y yo creo que esa perspectiva es la primera perspectiva que tiene un buen letrado para atacar un recurso de apelación. Así es siempre, pero en ocasiones, ya digo, nos vemos con reproducciones incluso literales. El famoso corte y pega de la demanda de la contestación dice: voy a hacer un breve resumen del litigio. Yo cuando oigo la palabra breve, esto es como, lo digo con un poco de ironía, cuando oigo a un abogado decir que voy a hacer un breve resumen o seré breve en la apelación, los pelos del brazo se me eritan. Por lo mismo, Entonces, no, que ese es el planteamiento y yo creo que ya estado ahí. Muy bien, Luis. ¿Y dúplica o no?
Sí, no, yo solo hay no lo algún explico yo. apunte que es que luego tienes la de la oposición, claro, y ahí hay veces que de repente hay algo que no te gusta en la sentencia, pero que te ha favorecido. Y de repente te ves defendiendo algo en lo que no crees, pero lo tienes que hacer. De repente tu labor es ser el defensor de la sentencia, ¿no? Y de ahí yo creo la importancia vital, como decía don Luis, de la sentencia. Muy bien, Javier. Yo, por ir resumiendo cosas de las que vamos diciendo, porque con este formato muchas veces parece que el discurso es un poco desordenado y no lo es. Pero bueno, por dejar claras cosas de las que yo entiendo de vuestras intervenciones, primero habéis incidido los dos en una cosa de mucho interés, y es eso que, bueno, y que me disculpen todos la pedantería de usar latinajos, ¿no? Pero cuando distinguían lo que era un novum judicium, o sea, la apelación no es un novum judicium, no es un nuevo juicio, no es un nuevo proceso, sino que es un paso más allá, ¿no? Y yo creo que Luis Sanz y Javier también han centrado los dos el punto clave, a mi entender, de esta materia, que es que aquí el objeto del proceso es diferente. O sea, que aquí ya no nos encontramos con la pretensión procesal en los términos esos clásicos que todos hemos estudiado, sino que aquí la clave está en la sentencia. Aquí el objeto es revocar o confirmar las sentencias. Ese es el objeto de la sentencia de primera instancia. Y es verdad también, la otra cosa que quería incidir, y no abuso del uso de la palabra, es que es verdad que por justificar un poco eso que he dicho al principio yo de los planes de estudio, que ha recordado también Luis Sanz, nuestro sistema también es verdad que dedica muchos menos preceptos a regular la segunda instancia que a regular la segunda instancia, porque nuestro sistema apuesta por una justicia de primera instancia. En fin, entonces, esa tal vez puede que sea la razón de esa menor atención académica y en la ley en relación con el recurso. Yo tengo aquí un guión confeccionado por Emilio, por Patricia, que es coordinadora del curso Alta Especialización. Yo he participado menos en su confección, pero la ventaja de este formato es que nos permite un poco saltarnos el guión, porque van saliendo temas al hilo de la conversación. Entonces, ha abundado o ha introducido Javier, aplicaremos el principio de adquisición procesal, ha hablado de la oposición. De momento hemos hablado genéricamente solo de la apelación civil, pero yo creo que es importante que hablamos de la oposición, hablamos del planteamiento del recurso, de la interposición del recurso. Es importante recordar, y siguiendo el mismo orden, primero Luis, luego Javier, hablar ya del recurso en sí. Sabemos qué es lo que queremos, tenemos una sentencia desfavorable, queremos revocarla en lo que sea revocable. ¿Cómo debemos organizar, cómo debemos ordenar el recurso de apelación, Luis? Porque tú has dicho algo que es verdad, o sea, no es un cortapega de la demanda o de la contestación a la demanda a mi escrito de recurso, ni siquiera cosa que hacen otros abogados que yo he visto, que es simplemente remitirse. Los fundamentos jurídicos de mi recurso son los de la demanda, los de la contestación, y no se molestan en más. Es verdad que es una percepción un tanto patológica de lo que es el recurso de apelación. Por tanto, ¿cómo vamos a meternos en eso, si os parece bien? ¿Cómo hay que estructurar, cómo hay que organizar un recurso de apelación para que cuando lo leáis en la audiencia os sintáis más cómodos para trabajar? Bien, nosotros, los magistrados de la audiencia, de las audiencias, lo que queremos sobre todo es que se nos exponga, que se detecte y se exponga claramente cuáles son los motivos del recurso. Esa expresión es fundamental. Después de un brevísimo resumen del litigio, que a veces incluso no hace ni siquiera falta, pero eso ya depende de la mano de cada letrado, lo que queremos saber es qué se recurre, porque en algunas ocasiones, pocas, pero en algunas ocasiones, y siguiendo un poco con la técnica de primera instancia, parece como que aquí nada hubiera ocurrido, no hay una sentencia y seguimos discutiendo como discutimos la primera instancia. No, hay una sentencia y lo primero que tenemos que saber cuando se articula una operación es que debemos expresarle al tribunal con claridad
cuáles son nuestros motivos de apelación, en qué discrepamos con la audiencia. Luego hay que hacer la clásica división de forma y fondo, es decir, han podido existir una serie de infracciones procesales que deben ser aducidas, sin duda, en primer lugar, antes de entrar con el fondo de la cuestión. Ya sabemos que nuestro sistema procesal español, y debo decir, yo creo que es muy sabio en ese aspecto, impide la articulación de recursos de apelación consecutivos contra decisiones meramente interlocutorias, más que nada porque si no, no acabaríamos nunca. Y juega con el sistema un poco de apelación diferida, de manera que todos esos agravios, todos esos perjuicios que se nos han producido a lo largo del procedimiento me han inadmitido una prueba, me han inadmitido una alegación. Y todas esas cuestiones se van apuntando, digamos, y luego se articulan a través del recurso por infracción procesal que debe ser previo al otro. No parece tan nítidamente distinguido como en casación, pero yo creo que sí que debe hacerse la distinción en el recurso. No podemos olvidar que para poner de manifiesto a la sala esa infracción procesal es imprescindible que antes hayamos recurrido en reposición la decisión interlocutoria que nos perjudica y tras la resolución del recurso de reposición, si sigue siendo desestimatoria, pues tenemos que protestar a efectos de la segunda instancia. Si no hacemos ninguna de esas dos cosas, sabemos que cerramos el camino a la posibilidad de delegación de la infracción procesal en la sentencia. Y luego hay que atacar el fondo de la sentencia, evidentemente, con la visión un poco que planteaba Javier, es decir, el apelante se convierte de alguna manera en defensor de la sentencia, lo cual no quiere decir que se deba limitar estrictamente a reproducir los criterios de la audiencia. Por habilidad, para no desmontar la sentencia, también puede, como hace el interviniente en su momento, en esa labor de apoyo, en este caso no a una parte, sino a la sentencia, también puede dar, sin que eso signifique cambio de la acción, pues otros argumentos que a lo mejor no ha empleado la sentencia para fortalecer la misma. Por supuesto que eso ya entra dentro también de la estrategia procesal, porque a lo mejor no es muy conveniente destacar algún pronunciamiento respecto de otro. Pero vamos, por resumir, la clave de la cuestión está en la articulación del recurso como motivos. No hay nada más frustrante para un magistrado de la audiencia provincial que leer un recurso de apelación, terminar y decir, vale, ¿y qué se discrepa? ¿O tengo yo que bucear para encontrar la discrepancia? Gracias. Muy bien, Luis, muchas gracias. Hay algo, antes de dar la palabra a Javier, algo que los más jóvenes no recordarán, que es que nuestro sistema de apelación vigente, en comparación con el de la vieja ley de enjuiciamiento de 1881, para vosotros los jueces es, en este aspecto, mejor, porque el sistema viejo muchas veces el magistrado, y sobre todo la parte contraria, no se enteraba de cuáles eran los motivos del recurso hasta que no llegaba a la vista de apelación, ¿no? Entonces, ahora por lo menos hay un momento procesal, yo creo que más claramente regulado en la ley, de cuándo plantear los motivos. Javier, ¿qué nos puedes decir tú sobre esta cuestión? Me queda poco por decir, ¿no? Yo creo que ha hecho un resumen perfecto. Lo único que puedo contar pues son las sugerencias que suelo hacer a la gente más joven del equipo cuando se enfrentan al recurso de apelación, ¿no? Yo de nuevo, soy un poco pesado, lo siento, me vuelvo a la sentencia, ¿no? Y muchas veces es importante también, porque algo, como decía, que en determinados casos es bueno hacer un resumen del procedimiento. Un letrado jamás se puede resistir a no hacerlo, o sea, siempre vamos a tener una introducción con un resumen del procedimiento e intentaremos que sea breve, pero luchamos contra nosotros mismos. Pero bueno, sí que es cierto que la brevedad, al final, si es algo que tienes muy claro, la brevedad la puedes conseguir. Y a mí lo que me gusta mucho es que haya un hilo lógico en el recurso de apelación. Y para conseguir ese hilo lógico, siempre lo que recomiendo es que el abogado redactor sea capaz de hacer un hilo lógico también de la sentencia. La sentencia de primera instancia bien construida al final pues va a partir de unos hechos controvertidos, hechos probados,
y a partir de ahí va a haber un análisis jurídico que te lleva a una consecuencia que es el fallo. Si tú eres capaz de hacer un pequeño índice, que eso no lo utilizarás nunca en el recurso de apelación, pero un pequeño índice sobre esa sentencia, sabrás o tendrás al menos un pequeño índice de dónde quiero romper ese hilo que ha llevado a una sentencia que no me ha sido favorable, ¿no? Y así ver dónde tienes más posibilidades de ataque. No sé, por decir una tontería, pues igual es que no se ha tenido en cuenta un determinado testimonio, pero aunque se hubiera tenido en cuenta, por ese hilo argumental de la sentencia no servirá para nada. Entonces no te metas ahí, vamos a ver dónde está. E igualmente, una vez que tienes ese hilo, intentar crear en ese índice de cuáles son los motivos de ataque, de recurso, de impugnación de la sentencia, y esto muchas veces es difícil. A veces por la propia sentencia de primera instancia no es sencillo, pero lo ideal, el mundo ideal, es que esos motivos leídos, ese pequeño índice que puedas hacer a su señoría cuando le llega a la audiencia provincial, también ya lógicamente sepa por dónde vamos, a dónde vamos y cuál es el razonamiento que hemos tenido, ¿no? Y yo creo que eso al final a la audiencia le facilita la vida, pero sobre todo nos la facilita el letrado. Es decir, partir de una base de una introducción en la que ya has hecho una breve referencia a lo actuado y una segunda de cuáles son los motivos, pues a partir de ahí es desarrollar, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera posible. Yo, aprovechando que estoy en estrado, sí que tengo un poquito más de libertad para hablar. Simplemente apuntar una cosa. La guía de buenas prácticas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recomienda que para aquellos casos que son complejos, hacer el índice del que estaba hablando Javier. Es decir, plasmar ese índice. Si al final es un recurso complejo, si al final es un recurso que es simple y que obedece a uno o dos motivos, pues no tiene mayor significación hacer ese índice cuando recomienda así un breve resumen de los motivos. Y breve es verdad, yo siempre se lo recuerdo como dice, a los jóvenes de despacho y a la gente de mi departamento, ¿no? Breve y limpio, que nos lleve a donde queremos ir. Pensar primero, escribir después, porque es fundamental saber a dónde queremos llegar y cuál es la mejor manera corta para llegar. Tú, para llegar a un sitio, salvo que vayas paseando y quieras contemplar los jardines maravillosos y el árbol, cuando tienes que ir a un sitio y utilizas el camino más rápido y más limpio. Pues eso es un poco lo que hay que hacer. Y quería apuntar estas dos cuestiones que la guía de buenas prácticas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo recomiendan. Lo podéis encontrar en internet y es muy asequible. Sirve para todas las instancias y para determinadas áreas y es muy interesante, ¿vale? Muy bien, pues gracias tanto. Un poco cálido lo que están comentando. Manuel Recasens nos pregunta a través del chat. Nos dice, ¿no es infrecuente que la sentencia de primera instancia contenga un razonamiento no empleado por ninguna de las partes? En ese caso, si se combate tal pronunciamiento en la apelación, ¿no se está introduciendo una cuestión nueva y por tanto inadmisible? A ver. Bueno, pues, a su señoría. Pues Sí. Luis, como eso, tú eres la mayor autoridad. A ver, aquí hay que procesal. distinguir lo que es un mero argumento jurídico distinto del empleado por las partes de lo que es un cambio de la acción, que son dos cosas completamente distintas. Es decir, si con esa, en fin, con esa creatividad y buena ironía del juez lo que ha hecho es modificar la acción, pues evidentemente eso no puede hacerlo. Ahora, es verdad que para llegar a un resultado, a un camino, pues puede haber varios argumentarios distintos. La utilización de uno de ellos y su discusión en el recurso no supone la introducción de una cuestión nueva. Pero yo digo, estando muy atento a que no sea una modificación de la acción ejercitada, porque eso no lo puede hacer el juez. Evidentemente el juez ahí estaría incurriendo en incongruencia. Si resuelve luego con la regla de esa acción. Gracias, Luis. ¿Quieres decir algo, Javier? Nada, simplemente como mero apunte, yo en esos casos muchas veces, si es posible, claro, es que es un caso muy genérico, también lo puedes utilizar a favor o en contra, es decir, puedes
Al final yo creo, y de nuevo hablando de persuasión, si eres demandado y lo que está haciendo es darle un argumento que no estaba en la demanda que ha llevado a la estimación de la sentencia, pues oye, es que de repente en tu apelación tienes un argumento sobre lo que seguro es posible que no haya prueba practicada, es posible que no haya absolutamente nada dicho por las tardes, es posible. Entonces, bueno, pues también lo puedes aprovechar a tu favor y utilizar ese argumento para dar la vuelta, ¿no? De que hay una práctica de prueba en un determinado sentido, unos hechos controvertidos, etcétera, y se ha tenido que, para llevar a esa consecuencia, un argumento y intentar destrozarlo o intentar rebatirlo desde la ausencia de una práctica de prueba en primera instancia, pues bueno, en algún caso puede ser de utilidad, pero efectivamente, si no hay un cambio de acción, pues tendremos que luchar contra él. Emilio, ¿quieres tú decir algo o no? No. Ya que estás aquí. Estoy totalmente de acuerdo tanto con Luis sobre lo que comenta con Javier, ¿no? Si es un argumento que viene a tu favor y que no esperabas, lo intentas reintroducir dentro de lo que ha sido la prueba para reforzar ese argumento, como decía Luis, aprovechar el argumento del juez simplemente para fortalecerlo. Y en el caso que no es contrario, sí hacer observar pues, bueno, que no se ha practicado prueba, que no ha habido una deliberación sobre la parte, que no ha sido ni siquiera expuesto en las conclusiones de la otra parte y que es un argumento que, bueno, que sí que efectivamente es un fundamento de derecho y es un camino, como decía Luis, que puede llegar a otro lugar y demás, o al mismo camino, pero yo creo que depende de la posición en la que estemos, hay que atacarlo de una manera o de otra. Pero en principio, utilizarlo, Sí. a favor o en contra. Porque en contra no te queda otro remedio y cuando lo tienes a favor, pues es un arma más. Al final, se trata, como dice, o de combatir, persuadir o como lo quieras, pero poder atacar todos esos pronunciamientos de la gente que han llevado a estimar. De hecho, hay una cuestión que yo quería, no sé si es el momento, pero hablamos de cuando tienes una sentencia de estimación, desestimación total o cuando tienes una estimación parcial, que hay argumentos, hay desestimaciones que son inatacables. Pero uno tiene la tentación de, ya que estoy en el recurso de apelación, pues voy a atacar todo. Aquello que sí es capacidad, tengo la posibilidad de rebatirlo y que creo que tengo un alto porcentaje de que pueda ser estimado, por lo menos de combatirlo, de argumentarlo, y ya que estoy, pues aquí el argumento que tienes claro que fue parte de la estrategia procesal, pero que no tenía mucho sentido, o que no tiene mucho sentido, o que el juez ha determinado una mala valoración de la prueba en el que es inatacable, muchas veces nos sentimos en la tentación de, bueno, pues, oye, vamos a por todas o a ver si suena, ¿no? Y yo eso lo considero un error, pero es algo que valoro yo y me gustaría saber la opinión de Luis y de Javier en ese aspecto, ¿no? Porque es un error que bueno, error porque yo creo que es un error, que se comete con mucha frecuencia cuando yo estoy en el otro lado, ¿no? Y veo, ¿para qué me atacas eso? Bueno, mientras, gracias Emilio de nuevo, mientras os pensáis la respuesta a la pregunta, a la cuestión nueva planteada por Emilio, romperé brevísimamente también mi posición de moderador para dar mi opinión, pero yo creo que en relación con la pregunta, que es muy interesante, que se nos ha planteado, aquí en realidad está, bueno, primero voy a anticipar mi respuesta, mi opinión. Yo creo que no hay una respuesta general, o sea, ahí depende de cuáles sean las circunstancias del caso, cómo se haya incorporado, cómo se haya introducido. O sea, no podemos censurar en términos generales que el juez haya introducido un nuevo argumento jurídico, pero tampoco podemos decir está bien genéricamente. O sea, habrá que ver en qué medida, como bien ha planteado Luis, en qué medida eso ha alterado el objeto del proceso, o no. Porque claro, a veces los jueces, con todos mis respetos, yo le tengo mucho cariño a los jueces, especialmente a la jurisdicción civil, que a mi juicio es pues, de las jurisdicciones peor tratadas por la ley, porque son jueces casi omnicompetentes y con escasez de medios en comparación con otros jueces, con otras jurisdicciones. Pero es verdad que a veces pues, el iura novit curia me lleva al exceso de decir cosas que nadie me pregunta. Y eso genera pues, tensión en las partes, incrementa tensión. Entonces, bueno, pues si realmente es así y me beneficia, pues lo aprovecharé. Si me perjudica, pues siempre tendré la oportunidad de impugnar la sentencia también por eso. Diciendo, mire usted que yo no me he defendido de eso.
No me defendí, por tanto, incluso me pueden haber causado indefensión. Por tanto, bien la pregunta, pero la respuesta yo creo que no podemos dar una respuesta más concreta, más exacta sobre el asunto. Y lo ultimísimo que quería decir también en relación con vuestra intervención, antes de, si queréis contestar lo que plantea Emilio, hay que fijarse siempre que todo escrito de abogado tiene un destinatario. No podemos convertir un recurso en un escrito de una demanda, pero vamos, estamos hablando de apelación, un escrito de oposición, perdón, de apelación o un escrito de oposición en un desahogo. En un desahogo. El abogado está dolido porque ha perdido y quiere aprovechar. No es eso. Y tenemos que pensar que eso lo va a leer unos señores que tienen mucho trabajo, que tienen muy poco tiempo, y hay que ayudar también el trabajo del juez. De ahí lo del resumen, lo de ser claro, procurar ser conciso, es muy importante. Bueno, y ahora sí ya, si queréis tanto Luis como Javier, primero Luis responder a lo que se ha planteado Emilio, pues adelante. Bueno, yo entiendo que si lo que dice Emilio es el tema de las cuestiones nuevas, ¿no? Yo creo que eso es un poco la idea. Hay que detectar muy bien, eso es la posición del apelado, es muy importante, cuando se está introduciendo una cuestión nueva. Nosotros tenemos también esa alerta puesta siempre, es decir, el lugar adecuado para el planteamiento de las pretensiones es la demanda y la contención. Y lo que no se puede es introducir novedades en la apelación. En la audiencia, normalmente advertidos por el opositor, por el apelado, nosotros repelemos automáticamente y de manera contundente esas argumentaciones nuevas. Es que ni entramos en ellas, porque eso rompe todo lo que decía al principio de los principios de las líneas de la apelación clásica tan distinta de la primera instancia. Nosotros rompemos las reglas del juego si permitimos la introducción de una cuestión nueva, porque nuestra labor es fundamentalmente revisora de lo que se ha hecho antes, ¿no? Creo que esa era un poco la idea, ¿no? Gracias, Luis. Javier. Sí, dos cosas. Una, te has apuntado a la de tener muy claro a quién se dirige nuestro escrito siempre, ¿no? Y ahí siento ponerme un poco cursi. Pero a mí me hace mucha gracia, hay un libro de Calamandrei, que son cartas de un abogado, y que habla de las cartas de un enamorado a su enamorada, ¿no? O sea, son cartas a la audiencia, ¿no? Y de nuevo, y que se me perdone su señoría, en estrictos términos de defensa, que al final lo que tienes que hacer es ligarte a la audiencia, o sea, tienes que persuadirle, llevarle y enamorarle, ¿no? Y ahí ya entra el juego de todo, es decir, claro, hay varios puntos. Uno, que los abogados somos muy pesados, ¿no? Y entonces entramos en un argumento que sabemos que es perdedor, como decía Emilio, pero que a veces nos cuesta mucho el decir, y esto lo dejo, pues somos peleones. Otro es una cabezonería que sabes que la jurisprudencia dice una cosa y tú tienes una interpretación que no es acorde con la jurisprudencia y quieres demostrar, etc. Todas esas cosas las debes guardar, yo creo, en el cajón y debes limitarte y no cometer errores, porque al final no puede ser, como decís, un desahogo. Tiene que ser una persuasión a la audiencia. Y en ese sentido, el único matiz para mí es que yo justifico, y siempre intento, si hay alguna omisión clara de algo en el recurso o si abandono algo de forma extraordinariamente clara, intento poner al menos un parrafito del por qué o intento justificarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el otro lado se lo voy a afear. O sea, yo ya en el otro lado este era el planteamiento y voy a intentar decir que lo que se está intentando es cambiar la estrategia procesal porque claramente no ha salido bien en primera instancia. Y de alguna manera que esa puerta quede menos cerrada. Pero yo comparto contigo, Emilio, que muchas veces tenemos que saber dejar batallas que son imposibles de ganar. Muy bien, Javier, muchas gracias. Pues no hay nada más de momento, ¿no, Patricia? Ay, pero yo creo que la dejamos para Vale, final, perfecto. sí. Vale. Perfecto. Pues entonces avanzamos un poquito porque quería llegar yo a hablar de la prueba. En segunda instancia el tiempo avanza y vamos a hablar un poquito de prueba. Os vamos a preguntar de prueba, no en gran profundidad, para eso tendremos ya las sesiones del curso, pero con un planteamiento general porque la prueba en segunda instancia es muy interesante por muchos aspectos. Yo quisiera preguntar
Aquí la pregunta que os queríamos plantear en principio es cómo plantear la prueba, pero ligado a eso, porque sabemos bien que en segunda instancia, por regla general no hay prueba, no hay fase de prueba, la prueba es algo excepcional en segunda instancia por los motivos tasados del 460 de la ley de enjuiciamiento, pero yo tiendo a pensar, hasta donde mi entendimiento alcanza, que a los magistrados de la audiencia en general no suele gustarles mucho que se proponga prueba en segunda instancia. Entonces yo quiero preguntaros, bueno, Luis está presente, nos lo puede decir si él quiere o no, o por lo menos darnos unas orientaciones, o por lo menos decirnos cómo se debería o cuándo se debería plantear con claridad la prueba y cuándo no. Eso por una parte. Por otra parte, hay otro tema que también me preocupa mucho en materia de prueba, que es la nueva valoración de las pruebas personales por la audiencia. Es decir, ¿qué pasa cuando bueno, pues, el abogado en su recurso dice, mire, es que se ha tenido o no se ha tenido en cuenta este testigo, o sí se ha tenido en cuenta este testigo indebidamente por su declaración? ¿Cómo en la audiencia provincial, hasta qué punto se siente capacitada para revisar esa prueba practicada en primera instancia, una prueba que no ha presenciado porque no ha habido inmediación? ¿Y cómo es posible, o si es posible, perdón, extender los criterios de la prueba penal o de la revisión de la prueba penal, pruebas personales, al proceso civil? Es decir, si las secciones de la Audiencia Provincial de Madrid, por ejemplo, o otras secciones civiles, se sienten a veces inclinadas a decir, no, mire, yo ya valoró el juez, por tanto yo no vuelvo a valorar esto. No sé, es un tema que a mí me preocupa un poco, a lo mejor no preocupa a todo el mundo, pero yo creo que es interesante tal vez hablar de ello. Así que adelante, Luis. Son muy interesantes las dos cuestiones, darían para horas, pero prometo que van a ser minutos y pocos. A ver, en cuanto a la prueba, efectivamente la prueba en la apelación es excepcional. El lugar adecuado, normal para articular, proponer y practicar las pruebas es la primera instancia. Por eso no es por una particular vagancia de los jueces o de los magistrados de la audiencia provincial por ver la prueba, no es eso, es simplemente que la práctica, por ejemplo, de toda la prueba, de una parte importante de la prueba en segunda instancia, es desde el punto de vista de la estructura de la primera y de la segunda instancia, pues una patología. Eso no es lo normal. Lo normal es que la prueba se articule en la primera instancia y que solo en supuestos, que además la ley vienen tasados, concretamente 3 supuestos que vienen tasados, solo en supuestos concretos se puede ir a la prueba en la apelación. Del que sin duda el más importante es la inadmisión indebida de pruebas en la primera instancia. Eso suele ser muy frustrante para un letrado porque además de, por supuesto, que debe haberse adoptado la decisión de inadmisión de una prueba que tiene que ser incorrecta, debe denunciarse, como dije al principio, porque esto es una resolución que no tiene apelación en ese momento, denunciarse a través de la articulación de un recurso, de la protesta, a frente de una instancia, pero, y eso es lo que muchas veces los estados les sorprende nuestra decisión, además la prueba tiene que ser pertinente y útil. Es decir, aunque estuviéramos ante una inadmisión absolutamente injustificada, nosotros tenemos que valorar eso por un lado y por otro lado, ¿quién nos aporta esa prueba para su estado? Por tanto, me limito aquí, se puede decir muchas más cosas, me remito a mi clase en su momento, porque me parecen muchas más cosas en este punto. La segunda cuestión es muy interesante, que es la valoración de las pruebas. Bueno, y además conecta, lo estoy viendo aquí en el chat, con una pregunta que ha hecho María Piquer Socias respecto de la revisión de la grabación de la vista celebrada en primera instancia, si la vemos y que en todo caso sí es importante transcribir el recurso de apelación. Bueno, hay una especie de inmediación, aunque sea telemática, con la prueba practicada, porque nosotros no la practicamos como tal, pero naturalmente que tenemos acceso a la grabación de todo lo que se ha realizado oralmente, tanto la audiencia previa como el acto de juicio y el acto de juicio. ¿Se ven las grabaciones siempre? No, evidentemente solo cuando es necesario. Para empezar, si tú no planteas ningún problema en la valoración de la prueba, pues es que ni entramos a verla. ¿Debe transcribirse o no las manifestaciones de ese testigo? Yo cuando veo una transcripción, yo veo un letrado que tiene dudas de que nosotros veamos la grabación. Bueno, bien, está bien, como estrategia procesal está bien, pero también digo que a mí me llama la atención en ocasiones cuando se transcribe una prueba que ha durado 1 hora
y hay folios y folios de transcripción. No, yo creo que lo correcto, desde mi humilde punto de vista, es poner de manifiesto aquella frase, aquel momento concreto del testigo del interrogatorio, y ahí sí, con comillas se puede interrogar, pero no se puede transcribir, pero no literalmente. Porque yo lo que les aseguro es que cuando se centra el interés de la sala en una errónea relación de la prueba, se centra bien esa cuestión, y para eso está muy bien, entre comillas, alguna frase concreta, que al ponente, que es el que ve realmente el asunto, que luego la grabación la puedan llegar a ver todos los magistrados, que el ponente diga, hombre, pues si el testigo dijo esto hay que verlo porque esto pugna abierta y frontalmente con lo que dice el magistrado. Entonces, la valoración, esta posibilidad, que no siempre existió, de poder ver otra vez nosotros, por la grabación, todo lo que ha ocurrido, permite, evidentemente, un mejor criterio a la hora de decidir. ¿Eso significa que se pueda sustituir la valoración del juez? Bueno, cuando la valoración ha sido correcta, evidentemente no. Es decir, yo, me conoce Jesús hace muchos años, el espíritu creativo, y lo digo con ironía, tanto en la primera instancia como en la segunda instancia, saliendo completamente los pies del plato del proceso y olvidando que hacer dispositivo del mismo, a mí me repugna. Y desde luego, si me repugna en la primera instancia, mucho más en la apelación, donde nuestro papel es un poquito más encorsetado. Valoramos la prueba y si consideramos que la grabación es correcta, pues evidentemente no introducimos nada más. Insisto, mucho cuidado. Sí se ven en la grabación. ¿Es habitual? No es habitual. Y ahí está un poco el arte del letrado, como decía muy graciosamente Javier, de querer excitar al magistrado sobre esa cuestión. Y la forma es la que he dicho anteriormente, poniendo claramente manifiesto dónde está la contradicción entre la sentencia y las pruebas que se practican. Muy bien, Luis, gracias. Javier, tu turno. Me queda poco por decir. La verdad es que el segundo es muy difícil, pero bueno, pues señalar alguna cosa. Claro, su señoría lo ha señalado muy bien. No solo tenemos que estar en unos supuestos del 460, tiene que ser pertinente y útil. Y yo solo quiero resaltar, ha dicho una cosa muy importante, que sea relevante. Y yo al relevante le añadía muy relevante. Algo que no se puede decir, pero que es práctica habitual, es que lo normal es que te la inadmitan. Lo habitual, no sé si la palabra es normal, pero es lo habitual, pues estadísticamente lo más habitual es esa inadmisión. Entonces, ya que te tienes que jugar una carta que sea algo verdaderamente relevante, algo que puede cambiar el curso del recurso de apelación. Y ahí de nuevo nos tenemos a veces que morder un poquito la lengua, como dice Emilio, pues hay veces que la audiencia previa no ha ido todo lo bien que hemos querido y nos ha dado mucha rabia que no se haya admitido una determinada prueba, pero tenemos que hacer un respirar y contar hasta 33 y ver la relevancia de esa prueba, ¿no? Luego ya hay temas más prácticos, ¿no? Los abogados jóvenes que empiezan ante la duda de protestar o no protestar, protesta y ya te dirán que no cabe protesta. O sea, hay determinadas cosas que siempre hay que intentarlo, ¿no? Luego está en el tema de la prueba admitida y no practicada, que es uno de los supuestos del 460, pues de nuevo, oye, pues, cuando empiezas a trabajar el no dejar o abandonar, el si se ha producido la citación de testigos, etcétera, hasta el último momento, intentar con el procurador que se haga un seguimiento al procedimiento, estar pendiente, estar encima, y en un procedimiento ordinario uno de los requisitos es que si no se ha practicado, que se pida como diligencia final, porque si no, no te lo van a admitir. Y luego volviendo a la segunda pregunta, también poco que decir, pero de nuevo insistir en lo que tenemos que hacer como letrados es picar la curiosidad de su señoría para que vaya a ver lo que queremos que vea, ¿no? Yo tuve un jefe que incluso cuando estaba contestando a una demanda me decía, aportaba un documento y yo le decía, pues inocente de mí, no sé, ya está aportado con la demanda. Y él decía, cuanto menos paseos se dé el juez por el escrito, al contrario, mejor. Entonces, que se quede en el nuestro. Y aquí es un poquito lo mismo, es esos de los folios y folios.
con perdón de nuevo su señoría, pues es muy difícil que un juez vaya a ponerse a leer los folios y folios y folios por curiosidad, ¿no? Entonces vamos a llevarle a la curiosidad de que vea la grabación en aquellos momentos y de aquellas pruebas que a nosotros nos interesa que vea y persuadámoslos para ello. Creo que eso es importante. Muy bien, Javier, muchas gracias de nuevo. Nos estamos aproximando ya al límite y estaríamos 2 horas hablando. Pero bueno, alguna pregunta más. Yo creo que una pregunta más por Sí, lo una menos. pregunta más. De lo que habéis dicho yo me quedo. Nosotros, vamos, recordando un poco la doctrina constitucional, habéis hablado de la importancia, la relevancia de la prueba. Yo recuerdo de la doctrina constitucional que habla del carácter determinante. Es decir, cuando una prueba nueva o quiere utilizar prueba en segunda instancia o en vía de recurso, convencer a la sección de que el resultado del juicio de hecho va a cambiar por esa prueba que no se practicó o por esa prueba que se valoró indebidamente. Yo creo que es lo más razonable y tenéis razón los dos. Por acabar, tenemos una lista, tenemos muchas preguntas preparadas. Pero a mí hay una cuestión, yo no sé si a mí hay alguna que te interese, a mí particularmente hay un tema que me resulta de bastante interés, que es el juego del escrito de oposición, porque hemos hablado del apelante, pero no hemos hablado del apelado apenas. Entonces, ¿cómo juega aquí el papel del apelado y cómo interactúa la oposición al recurso con el escrito de impugnación del recurso? E incluso yo iría un poquito más allá, es decir, si os queréis mojar, tanto Luis Sanz como Javier Castresana, ¿realmente creéis que el sistema de impugnación, antiguamente llamado adhesión a la apelación, es un sistema adecuado? ¿Esto de dar una doble oportunidad al apelado de apelar es correcto? ¿Creéis que bastaría simplemente con que tuviera sus 20 días para apelar y ya está? Y punto. No sé, pero bueno, eso al margen. Lo otro yo creo que es más interesante en esta mesa redonda. ¿Cómo veis el enfoque de la oposición, la impugnación, cómo juegan las dos cosas? Luis, de nuevo tú en primer lugar, si no te importa. La oposición es, así como el recurso de apelación, es un escrito en el que se impugnan los puntos de la sentencia con los que discrepamos. La visión del que formula la oposición es distinta, porque la oposición es una contestación al recurso de apelación. Por tanto, máxime, si no has articulado recurso de apelación, pues tu estación es defenderte. ¿De qué te defiendes? Te defiendes de las impugnaciones que realiza la parte apelante de la sentencia. Y se trata de contestar una a una. Esa es la visión de la oposición. Cuando lo único que quieres es que se desestime el recurso de apelación y se confirme en la sentencia. Bueno, sobre la impugnación, efectivamente, esta es una pieza, a mí siempre me parece un poco extraña. La prueba es que no era así. En la Ley de Juicio Civil de 1861 se habla de adhesión a la apelación para referirse a una cuestión, que a Jesús, el profesor, que es, a pesar de que, por ejemplo, en el programa de judicatura todavía se confunde esa cuestión, que era un planteamiento completamente distinto. La adhesión a la apelación era la posibilidad que se le daba al colitigante que recurrió el recurso de apelación para fortalecer el recurso, pero se ponía en la misma posición del que recurría, nada más lejos de lo que ocurre con la impugnación. La impugnación es una suerte de recurso de apelación que se articula a consecuencia del recurso de apelación inicial planteado. Bueno, se podría decir muchas cosas sobre la impugnación. Su interés o la valoración crítica que pide Jesús, a mí me llama un poco la atención que quien tenga una discrepancia con la sentencia no la recurra desde el principio. Y además, ojo, porque la impugnación, se nos va completamente de tiempo esto, pero tiene sus límites también. No se trata de construir un nuevo recurso de apelación como consecuencia de la oposición, ¿no? Pero, en fin, esto es lo que plantea el legislador. Y, bueno, introduce un elemento de estrategia procesal muy interesante, que es: yo no discrepo de la sentencia como para recurrirla, no discrepo de la sentencia, y me arriesgo, porque al no recurrir puede ser que algún pronunciamiento que nos haya sido desfavorable pase a ser firme si no recurre en apelación la parte contraria, que tiene los mismos 20 días. En fin,
la sentencia efectivamente no nos ha dado la razón en alguna cuestión, pero es una cuestión pequeña, los intereses, y nosotros no vamos a formar un recurso de apelación por esa cuestión. Ahora bien, si el melón lo abre la parte contraria con un recurso de apelación, entonces esos pronunciamientos que nos perjudicaban, pero que no tenían la consistencia como para fundar un recurso de apelación, pues los introducimos. E introduce un elemento, como digo, de estrategia de apelación. Por tanto, yo creo que no está mal, aunque insisto que es una institución que está, no es absolutamente rotunda en cuanto a su apoyo, porque de hecho, insisto, la propia ley civil la ha modificado. Gracias, Luis. Javier, tu turno de nuevo. Yo aquí solo hacer un apunte con respecto al escrito de oposición, porque a mí me parece que puede ser uno de los escritos más difíciles, porque dependes mucho de lo bien formulada que esté la apelación, y ahí sí que no os puedo dar un consejo porque todavía no me lo sé dar a mí mismo, que es cuando te encuentras ante un recurso de apelación en el que no están perfectamente concretados los motivos y tú tienes que discutirlo, y muchas veces tienes la tendencia de ¿qué hago? Ordeno su apelación y en mi escrito de oposición empiezo a decir cuáles son los motivos y a discutirlos, y en ese caso le estoy haciendo un favor a la parte apelante, o me quedo estratégicamente en ese totum revolutum y si él quiere tener aquí mucho lío yo lo genero más, ¿no? Y ahí la respuesta correcta dependerá del caso y no la tengo clara. Pero sí que es un escrito relativamente complejo. Cuando el recurso de apelación es muy bueno, me ha dicho, al final tienes que ir motivo por motivo discutiéndolo. Y si yo creo que lo ideal es intentar apoyarte en la sentencia lo máximo posible. En cuanto a la estructura, incluyendo la posibilidad de impugnación, a mí me gusta, o sea, sobre todo porque hay situaciones, y esto me ha pasado, por ejemplo, mucho con clientes extranjeros, ¿no? La sentencia no es satisfactoria para él, pero quiere olvidarse del tema. Quiere que sea firme y es suficiente. Entonces, y no quiere gastar más honorarios, más dinero en abogados, etc. Pero en yendo a la guerra, en que me tengo que gastar dinero en un letrado. Los pollaques. Los pollaques, ¿no? Exacto. Pues ya que vamos a discutirlo, ¿no? Y entonces, bueno, el de impugnación la verdad es que da mucho juego, y sé que Luis lo trata en su clase, pero sí que es delicado, pero a mí me gusta y bueno, no creo que podamos entrar en tecnicismo, pero es un escrito apasionante, claro. De oposición con impugnación. No, hombre, la oposición, evidentemente, es que es el acto defensivo del apelado. Entonces, si no lo aprovecho, pierdes la oportunidad de defenderte. Claro, es muy delicado tomar esas decisiones, te entendemos perfectamente. Bueno, pues son ya las 11 menos 25, hemos llegado mucho más lejos de lo que pensábamos. Nos queda pendiente hablar, por ejemplo, de la congruencia de la sentencia de segunda instancia, de la reformatio impellius, nos queda hablar de la impugnación de las costas, nos queda hablar de la vista, de la personación ante la audiencia y los problemas que genera muchas veces, de ese desistimiento tácito que se produce si no me persono en el plazo que me da la ley. En fin, quedan muchísimas cosas que, bueno, pues... Que tiene solución en el curso de Escuela de Práctica Jurídica, donde se puede disfrutar, sí, porque la palabra es disfrutar, de las clases que hay preparadas para el temario de apelación, como hay para funcionar, como hay para la prueba, como hay para la casación, todo pues como se ha podido comprobar desde un punto de vista, bueno, pues muy práctico, muy apegado a la práctica forense, y como habéis podido comprobar con ponentes de primerísimo nivel, a los que sí nos gustaría agradecerles muchísimo que dediquen este tiempo a esta escuela pública, que de una formación que es asequible para un montón de gente y que es una formación de primer nivel. Por otro lado, os invito a visitar la escuela porque es una auténtica maravilla. Con la nueva reforma que ha habido, junta todo lo bueno de la tradición de esta escuela con todas las principales tecnologías al alcance, que permite hacer tanto cursos online como cursos presenciales, mixtos y demás. Os invito un día a visitarla porque verdaderamente
es un motivo de orgullo para, bueno, a todos aquellos que hemos estado ligados a la Complutense, que es mi alma mater, y La mía, en la este mía. caso de Jesús, que encima es catedrático en ella. Muy bien, pues gracias. Yo no sé, Patricia, si hay alguna pregunta pendiente. Hay varias preguntas Bueno, pendientes. Por un lado, y tenemos tiempo para ello, ¿no? Yo creo que pues... un poquito, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar algunas. Por un lado, bueno, aquí Abel apuntaba que no hablaría de gastar dinero en un abogado, sino de invertir, que es algo que me ha hecho mucha gracia, que tiene una razón. Y luego, pues por seleccionar alguna, tenemos aquí una de Carmen Pérez Andújar, que te mandamos un saludo desde aquí, que quiere hacer una pregunta al magistrado sobre la apelación de autos dictados en medidas cautelares. Que todos los puntos comentados por su parte para la apelación de sentencias, ¿los aplicaría para los autos dictados en medidas cautelares o añadiría, matizaría o ampliaría algún aspecto? ¿Lo has oído bien, Luis? Lo he oído perfectamente. Y contesto encantado a Carmen la cuestión que suscita. No cabe duda que el proceso cautelar tiene unas características que lo distinguen del proceso declarativo de la primera instancia. Y a mí me parece que el recurso, igual que la solicitud de medidas cautelares, la oposición a medidas cautelares, el auto de medidas cautelares, el recurso y la oposición, deben beber en esa caracterización del proceso cautelar. A mí me parece que unas medidas cautelares, la clave de todos esos escritos y resoluciones tiene que estar en los requisitos para apreciar la medida cautelar. Por tanto, en el recurso se debe incidir bien claramente en la apariencia de buen derecho, por un lado, y en el periculum in mora, en el riesgo de no adoptar la medida cautelar se frustre en el futuro la decisión de primera instancia. Y eso nos hace, pues la pregunta es muy inteligente, eso nos hace cambiar también aquí el chip en cuanto al recurso de apelación. La apariencia del derecho, a mí siempre yo tengo que decir que las medidas cautelares es probablemente la decisión más incómoda para un juez civil, por lo menos para mí lo es. Yo me encuentro mucho más cómodo resolviendo la cuestión de fondo, donde ya están todos los argumentos, ya están todas las pruebas, esto es lo que hay, resolvemos e incluso si no tenemos lo que hay, pues tiramos de nuestro indubio pro reo, es decir, de nuestra carga de la prueba del 217. Las medidas cautelares, sin embargo, son incómodas, para el juez muy incómodas, porque tienes que resolver, sobre todo respecto de la apariencia del derecho, tienes que apreciar ese requisito absolutamente fundamental. Si no hay apariencia de buen derecho no se puede conceder la cautelar, pero al mismo tiempo lo haces sin tener todos los elementos de juicio, porque entonces no ha habido la prueba, y debiendo extremar al máximo tu juicio para que no se convierta en un prejuicio cuando dictes la sentencia. Ese planteamiento hace que, desde luego, para mí, tanto las resoluciones judiciales de medidas cautelares como, en este caso, el escrito de recurso y de oposición a medida cautelar, tenga muchísima más dificultad que un recurso de apelación sobre la sentencia ordinaria. Por lo tanto, ¿qué aspecto pondría de manifiesto? Que todo tiene que venir matizado por los requisitos que se exigen para la adopción de las medidas cautelares. Un recurso, ¿cuándo sería erróneo en ese sentido, en relación con lo que he dicho? Pues un recurso que se lance sin red al fondo del asunto, sin obviar que lo importante no es, sin obviar que no se pide una resolución sobre el fondo, sino solo explicarle al juez, esta es la clave, explicarle al juez en el recurso por qué es imprescindible adoptar una medida cautelar para evitar que la sentencia, lo que resuelve en su día, pase en papel mojado, para garantizar que se va a poder ejecutar esa sentencia. Y esa perspectiva, sin duda, la debe tener un recurrente y un opositor en el recurso de apelación sobre medidas cautelares. Muchas gracias, Luis. ¿Una otra más? Una última. Una última. Sí. Seleccionada y... Sí, un poco por respeto también a los Pues asistentes que están en sus casas o en sus despachos. voy a seleccionar una que nos plantea un supuesto de hecho, que es de JL Donoso, y dice: sentencia que desestima la demanda sin entrar a valorar la cuestión de fondo planteada en la demanda, porque solo valora la cuestión reconvencional. La pregunta es: ¿cómo se debe plantear el recurso de apelación en relación con las cuestiones de fondo de la demanda sobre la que no ha habido pronunciamiento alguno? Bueno, aquí yo lo primero pedir complemento
Claro. Creo que al final es un caso de incongruencia omisiva en el que es requisito procesal el haber pedido el complemento de esa resolución, que es un plazo corto, el haberlo hecho en plazo, 5 días me parece, y en esos 5 días hábiles luego plantearlo, ¿no? Y yo creo que el método sería incongruencia omisiva, pero dejo la palabra a Luis, que seguro que era una respuesta más ajustada que la mía. No, bueno, yo creo que es que en realidad aquí yo me sumo a lo que ha dicho Javier, es decir, bueno, estamos hablando de la incongruencia omisiva y sí me parece importante recalcar lo que él ha dicho, porque eso da muchos disgustos en la apelación. Para denunciar incongruencia omisiva, para denunciar que no se ha resuelto por la sentencia una cuestión planteada, es imprescindible formular complemento. Lo digo porque no hay nada más frustrante, por lo menos para mí, no hay nada más frustrante para un magistrado que no puede entrar en el fondo del asunto porque no se ha cubierto esa formalidad que es en realidad una garantía. Es decir, tú tienes que darle la oportunidad al juez de que introduzca o que resuelva esa cuestión que ha dejado sin resolver. Y solo ante la negativa, entre otras cosas, desde el punto de vista práctico, porque en ocasiones se acepta el complemento. No es verdad que los complementos en esas ocasiones no se acepten, se aceptan muchas veces. Y por cierto, de esa manera le has evitado a tu cliente un recurso de apelación, por la incertidumbre que él tiene desde el punto de vista sobre todo de las costas, ¿no? Pero es que además para formular el recurso de apelación por incongruencia omisiva es imprescindible plantear el complemento. Entonces, bueno, me sumo a lo que dice Javier, porque lleva toda la razón. Bueno, pues yo no puedo añadir nada más sobre la pregunta. Podría, pero daría para otro webinar, tal vez, que estoy de acuerdo con los dos, por supuesto. Y son ya casi -4, así que si los que estamos aquí nos parece a todos bien. Espero que los que están al otro lado de la pantalla y del ordenador les parezca bien también. Vamos a concluir aquí esta mesa redonda. Espero que haya sido de interés de todos. Y quiero reiterar el agradecimiento a Javier Castresana, de Allen & Overy, que está aquí presente y que ha sido muy grata tanto su aceptación como sus palabras y sus intervenciones, todas muy mesuradas. La verdad es que en los que venimos de la universidad nos gusta mucho siempre entrar en contacto con esa otra faceta de la realidad jurídica, que es la abogacía del ejercicio. O sea que muchísimas gracias. A Luis también. A ti te seguimos por tus sentencias y te seguimos por tus hilos en Twitter, porque quien no lo sepa, Luis Sanz es un conocido tuitero con hilos relacionados específicamente con la apelación civil, y además es profesor de nuestro curso de alta especialización, donde aquellos que quieran, de los presentes o otros que quieran matricularse, pues ahí podrán disfrutar. Y Javier también lo es, o sea que podrán disfrutar de los dos, de sus conocimientos y de sus consejos y de su enseñanza. Por nuestra parte, creo que nada más. Tanto Patricia Martínez como Emilio Gude como yo, Jesús González, os agradecemos vuestra presencia y vuestra paciencia, esperando que haya sido de vuestro interés. Y por lo demás, pues nada, se levanta la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.